Buenos días para todos. Hoy voy a hablar sobre las superficies mínimas. Bueno, primero voy a decir que esta teoría se originó con Lagrange en el año 1762. Él fue el que introdujo este término de superficies mínimas. De hecho, hay varias maneras equivalentes de definir una superficie mínima. En esta exposición vamos a ver dos. Esta primera definición y más tarde la definición variacional que dio Lagrange. Entonces empecemos con la definición. Diremos que una superficie regular es mínima si cada una de sus cartas locales tiene una curvatura media nula. Entonces, para entender eso, vea una observación con respecto a la definición. Si consideramos S una superficie regular, pues por la propia definición de superficie regular existe una familia de cartas que la cubre, que las vamos a llamar X sub I definidos en abiertos de R2 U sub I. Cada una de estas cartas va a inducir una curvatura media, que va a ser una función definida en el mismo abierto de la carta, ¿sí? Y está dada por esta fórmula, que ya la conocemos. Bueno, recordemos que eso está bien definido, ¿no? Este denominador siempre es estricto mayor que 0. Precisamente, bueno, lo tengo acá, lo voy a mostrar, y se debe a la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Recordemos lo que dice la desigualdad. Se abre un espacio vectorial con producto interno, entonces se tiene esta desigualdad. El valor absoluto del producto punto entre A y B es menor o igual que la norma de A por la norma de B. Y esta igualdad se da solamente si A y B son linealmente dependientes. Entonces, reemplazando a E, que viene siendo la norma al cuadrado de X sub U, la área parcial de la parametrización que consideremos con respecto a U, G, la norma al cuadrado, menos F, que es este producto punto. Entonces, si se dan cuenta, es como elevar al cuadrado a ambos lados de esta desigualdad y pasar a restar este término. Nos va a quedar mayor o igual, pero ¿por qué pongo mayor estricto? Porque la definición de parametrización nos está dentro de las condiciones que que la derivada de la parametrización sea inyectiva, que es lo mismo, es equivalente a decir que sus derivadas parciales son vectores linealmente independientes. Aquí había dicho que la igualdad sea si solamente sí son linealmente dependientes. Por eso no se da la igualdad, pongo mayor estricto, porque son X sub y XB son linealmente independientes. Por eso es que, por esa razón se ve la curvatura media definida de esta manera está bien definida. Listo, entonces para concluir decimos que la superficie es mínima si este numerador es 0 en todo U sub I para cada una de las cartas locales. ¿Listo? Cartas locales o parametrizaciones que van a ser lo mismo. La parametrización es la función vectorial que me representa la superficie generada por la imagen de XU. ¿Listo? Entonces va a ser lo mismo parametrización regular, carta local. Tenemos ahora esta definición. Bueno, pero entonces, antes de eso, uno se pregunta, ¿por qué ese nombre de superficies mínimas? ¿Será que tiene que ver con el mínimo de algo? Y pues la respuesta es que sí. Y para entender bien esto, ahora sí, lo primero que vamos a hacer es definir lo que es una variación normal. Entonces consideramos X una parametrización regular, D un dominio acotado de U y H una función diferenciable en la herencia de D. Esta D la podemos ver como la unión entre el mismo conjunto D con su frontera. ¿Listo? Definimos ahora sí lo que es la variación normal de X con respecto a H. Y es esta función, que va de R3 en R3, ¿listo? Y está dada por X más T por H por N. Entonces, X es la parametrización. T viene siendo un escalar que varía entre menos epsilon y epsilon. U y B varían en D barra.
h es la función diferenciable y esta n es la que ya conocemos de la aplicación de Gauss, que la podemos ver también como el producto cruz entre las derivadas parciales de la parametrización x sobre su norma. ¿Listo? Entonces, a esa, Eso parece una curva arreglada, una superficie arreglada, pero como en dos variables, ¿no? Para... eso, pues, sí, lo podemos considerar así, pero en realidad es como ir moviendo, vienen siendo variaciones de la superficie que se va a formar por Sí, la parametrización X, ¿sí? Bueno, haga de cuenta que, piénselo así, ¿no? Suponga que usted tiene un tanque de agua, ¿cierto? Una alberca de agua, ¿no? O una piscina, por ejemplo, ¿sí? Y la superficie que usted tiene es la superficie del agua, ¿sí? Entonces la superficie X que usted tiene ahí es la superficie del agua. Entonces, claro, por el movimiento, por el viento, por que alguien se chapuceó sobre la superficie, entonces sobre el agua, sobre la piscina, entonces esa superficie, la superficie empieza a variar, ¿cierto? Empieza a tener diferentes formas. Exacto. ¿Sí? O Ujú. sea, es como eso, ¿no? Como coger una sábana y sacudirla. Entonces, eso es lo que se llama una variación. Ahora, ¿por qué el n? ¿Por qué el vector normal? Porque se está contemplando cómo varía en la dirección de ese vector normal. En realidad, ahí podría cambiar n por cualquier otro vector, ¿sí? No necesariamente tiene que ser n. Pero, por supuesto, sale más fácil y las cuentas van a ser mucho más sencillas si se mira Sí, si justamente consideramos a sobre, n como la, exacto, ajá, como el como el vector, vector normal. la dirección en la que se hace la variación. Entonces, se va a contemplar es cómo varía, ¿cierto? Cómo varía la superficie del agua ahí en esa piscina o en ese tanque de agua, cómo varía en la dirección del vector normal. Entonces, lo que se tiene son diferentes superficies, ¿cierto? En cada instante t, ¿cierto? Cuando alguien se lanzó a la piscina y entonces esta se agita, ¿sí? Entonces, en cada instante t, ¿qué superficie se tiene? Ah, bueno, entonces se tiene una superficie inicial, ¿cierto? Digamos, el agua estaba en posición tranquila, digamos, un tanque no se mueve, no hay ninguna perturbación, ¿sí? Y esa posición inicial es la que está llamando X, ¿sí? Y luego alguien se lanza a la piscina y empieza a moverse la superficie, ¿cierto? Se produce una perturbación, ¿sí? Entonces, eso pues la genera otra superficie. ¿Cuál es? Esa que está ahí, justamente, esa phi que aparece ahí. Entonces es la superficie en el instante t, ¿cierto? Claro, a cada Ujú. momento pues eso va variando, ¿cierto? Entonces, en Ahorita el instante t se produce, se obtiene esa superficie, ¿no? Esa superficie phi. Continúe, Ricardo. Listo. Entonces, para acá, de que tomemos en ese intervalo menos epsilon a epsilon, bueno, epsilon es un número mayor que 0. Esta nueva función, x a la t, que va en el mismo, en el dominio acotado de, dada por x a la t de v igual a phi de vt, esta variación normal la podemos ver como una parametrización regular. ¿Listo? Ahora calculemos los coeficientes de la primera forma fundamental con respecto a esta parametrización. Entonces, derivamos parcialmente con respecto a u. Entonces, notemos que cada una de estas funciones, bueno, a excepción de la t, bueno, el t es fijo, estamos fijando un t. X a la t varía solamente, depende solamente de u y b. Entonces, cuando derivamos con respecto a u, aquí nos queda derivada parcial de x con respecto a u, aquí nos queda la derivada de un producto. Por eso queda de esta forma. ¿Listo? Igual para la b, la derivada parcial de x a la t con respecto a b. Y llegamos a esta forma de acá. Estos van a ser los coeficientes de la primera forma fundamental. ¿Cómo llegué acá? Entonces, le voy a mostrar los cálculos rápidamente, que los tengo acá también. Entonces, tenemos la parametrización x a la t, sus derivadas parciales de primer orden. Y el primer coeficiente, pues, va a ser el producto punto entre este, es decir, toda esta suma con el mismo. Entonces aquí nos van a salir 9 términos de productos puntos, sacando los escalares, que en este caso van a ser
T y H, ¿sí? Los vectores van a ser, recordemos que H es una función de R2 en R. Entonces, para cada valor que tomemos de O y B, T, bueno, es el escalar fijo que fijamos, y H va a ser un escalar. Entonces, los vectores van a ser solamente las derivas parciales de X con respecto a O y B, y el vector normal N. Entonces, sacamos esos escalares de cada uno de estos términos, de cada uno de estos productos puntos. ¿Listo? ¿Qué podemos notar? Esta cosa de acá es precisamente E. ¿Sí? El coeficiente, el primer coeficiente de la primera forma fundamental de la parametrización X. Este término THXUNU se repite acá, entonces sale dos veces. Este XU a la N, pues, ¿qué pasa? N es un vector perpendicular a XU, ¿sí? Recordemos que la base que forma el plano estaba por XU y XB. N es un vector ortogonal a ese plano. Entonces, este producto punto da 0. ¿Listo? XUN y este también, NXU. ¿Qué nos queda entonces? Este T cuadrado, H cuadrado, producto punto NU con NU. Y bueno, esta cosa de acá también va a dar 0, este producto punto, precisamente porque NU vuelve a caer en el mismo plano generado por la base de XU y XB. Entonces, este producto punto 0 y este de acá 0. Y por último, este término, T cuadrado, la derivada parcial de H con respecto a U al cuadrado. Esto es la norma de N al cuadrado, da 1, porque es un vector normal, nos queda de esta forma. Hacemos las mismas cuentas para F, para G, queda de esta manera. Y usamos el hecho de que este producto punto, como ya lo había mencionado anteriormente, es el mismo coeficiente, el negativo del primer coeficiente de la segunda forma fundamental. ¿Listo? Con respecto a la parametrización X. Estas dos de acá van a ser menos F y este es menos G. Entonces reemplazamos XUNU, lo reemplazamos acá por menos E. Esto lo reemplazamos por menos F y menos F queda menos 2F. Este menos 2F, menos 2THF. Y este lo reemplazamos acá, queda menos 2TH por G. Y los otros términos los dejamos igual. T cuadrado, H cuadrado, NU, 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 NB, 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 y bueno, estas cosas de acá. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a hallar el área superficial, recordemos que es la integral de la raíz de E por G menos F cuadrado. Entonces vamos a hacer ese producto. Todos estos 4 términos, por estos 4 de acá, me van a aparecer 16 términos. Aquí yo despachado me puse a hacer las cuentas, a ver cómo quedaba, porque en el libro en realidad sale esta R solita. Y yo, ¿eso qué significa? ¿Qué representa esa R? Entonces me puse a hacer las cuentas y ya vamos a ver. Entonces, estos 4 términos, por estos 4 términos de acá me aparecen estos 16 términos. Lo mismo para la F. Al elevar al cuadrado sale todo eso. Entonces podemos ver que al hacer todas esas operaciones me aparece EG menos F cuadrado. ¿Sí? Que ese es, bueno, eso lo vamos a tener ahí en cuenta. Factorizando menos 2TH nos queda, por un lado, EG. Aquí me queda menos 2F por F mayúscula. Y acá más G por E mayúscula. Y el resto de términos, ¿qué tienen en común? El resto de términos, ¿qué tienen en común? Pues un T cuadrado. Si se dan cuenta, cada uno de estos términos tienen al menos un T cuadrado en común. Entonces factorizo el T cuadrado y a R lo llamo como el resto de términos, ¿sí? Que multiplican, al sumarlos, multiplican al T al cuadrado. Luego, ¿qué hago? Esta cosa de acá la multiplico y la divido por 2G menos F cuadrado. Entonces, un 2 acá, G menos F cuadrado, y aquí lo paso a dividir. Esto que puse entre paréntesis es el H mayúscula. Saco factor común G menos F cuadrado. Entonces, que multiplica a 1 menos, entonces, esto de acá, que es menos 4TH por la curvatura media. Más este término, este residuo, T cuadrado por R, ya lo escribí así, ya vamos a ver para aquí. Va a ser, pues, va a facilitar los cálculos para más adelante. Entonces, todo esto de acá viene siendo E por G menos F cuadrado, los coeficientes de la primera forma fundamental con respecto a la parametrización X a la T. Vamos a usar este teorema,
que se llama, bueno, este resultado se llama la regla de Leibniz y dice así. Entonces tenemos una función definida en A, el intervalo cerrado AB, cruz CD, en los reales, que esa función, la condición es que la función sea continua y su derivada parcial con respecto a y variando acá en este intervalo, sea continua. ¿Listo? Definimos esta función f mayúscula que va en este mismo intervalo en los reales y está dada por esta integral. Integral de a a b de la función x, y. Entonces, si se dan cuenta, pues esto va a ser una función que depende solamente de y, porque estamos integrando x en el intervalo a b. Estamos suponiendo que x varía en a b y y varía en cd. ¿Listo? El resultado, el teorema de la regla de Leibniz, lo que dice es que esta función f mayúscula, ¿sí? Esto va a ser una función de R en R diferenciable. Y la derivada va a estar dada de esta manera. O sea, es como derivar la integral entre la derivada con respecto a y, o sea, a la función f se le aplica la derivada con respecto a y. Eso es lo que dice el teorema. Y es lo que vamos a aplicar para esta parte que viene. Ahora sí, el área de la parametrización x a la t. Lo que había dicho es la integral sobre el dominio. Bueno, el dominio le pongo la herencia porque debe ser compacto, ¿no? Cerrado y acotado. Raíz de e por g menos f cuadrado. Reemplazando esto de acá, que es por g, que es e por g menos f cuadrado, lo reemplazo dentro de la raíz. Saco esta raíz, porque aquí nos queda la raíz de un producto, es el producto de las raíces. Y ahora sí aplico, bueno, para la derivada, para derivar a con respecto a viene siendo una función que va de r en r, ¿listo? Porque esta integral aquí solamente va variando el t, ¿sí? Aquí involucrado tenemos un t en este término r, recordemos, eran los términos que faltaban, por ejemplo, cuando factorice t cuadrado, aquí me sigue quedando un t, por acá un t cuadrado, entonces esta r también depende de t. R depende de v y t, h depende de v, y la curvatura media depende de v. Entonces aplicamos la regla de Leibniz. ¿Qué hacemos para hallar la derivada de esta integral? Entonces va a ser la derivada con respecto a t de esta raíz. ¿Sí? Va a ser, o sea, a' de t va a ser la integral de la derivada de esta raíz con respecto a t. ¿Pero por qué puse solo este pedazo? Es lo único que depende de t. Exacto. Esta cosa depende de O y B, entonces no es necesario. Va a ser, como está multiplicando, va a ser como un escalar, ¿sí? Un coeficiente. Entonces vamos a derivar solamente esta parte con respecto a t. ¿Cuál es la derivada de la raíz? Va a ser 1 sobre 2 veces la raíz. Escribí esta cosa de acá así, de esta manera, por la derivada interna. Entonces derivamos con respecto a t. Me queda menos 4h por la curvatura media, más esto no es la derivada de un cociente, porque abajo no depende de t. Entonces, es solamente la derivada de un producto, que es este numerador. Entonces, la derivada del producto, ¿cuál es? 2t por r más t cuadrado por la área parcial de r con respecto a t. O dividido entre este eje menos f cuadrado. Entonces, así es como va a quedar a' de t. ¿Qué pasa cuando reemplazamos en t igual a 0? Se va este término, se va todo esto. Esta raíz me queda raíz de 1, que es 1, entonces el denominador, todo este denominador va a dar 2. Cuando t es igual a 0, el denominador va a dar 2. Aquí, cuando t vale 0, se va este y se va este. O sea, esto va a dar 0 y me queda solamente menos 4h por curvatura media sobre 2. Llegamos a... Observe que cuando t es igual a 0, pues está en la posición de la superficie inicial, ¿no? De la superficie caracterizada por x. Ajá. Y llegamos a esta forma. Menos 4h por curvatura media sobre 2 por la raíz de eje menos f cuadrado. Estos son los coeficientes de la primera forma fundamental con respecto a la parametrización x. Listo. Entonces, ahora sí, en esta parte vamos a entender la razón por la cual se le llaman así a las superficies mínimas. Bueno, o sea, dejé estas observaciones hasta acá para ver esta proposición, para tenerlo en cuenta acá en la proposición. Ricardo, una pregunta. ¿Sí?
por qué reemplazaste, o sea, hallaste el área, o sea, eso perfecto, ahí te lo entendí. ¿Por qué hallaste, o sea, precisamente en el punto cero? Es para usarlo, o sea, para ver qué es A' de cero explícitamente y usarlo en esta proposición. ¿Sí se da cuenta acá A' de cero que lo tenemos? Entonces Sí. lo dejé expresado así para, o sea, para, a ver, ¿cómo O sea, es decirlo? para poder utilizar la proposición y decir en qué evaluado en cero cuánto equivale, ¿sí? La Es- derivada de A. Dar una caracterización de las... Perdón, Ah, Ricardo. bueno, me faltó decir una cosa, perdón, profe. Vamos a decir que en la superficie mínima, las cartas que la cubren también son llamadas cartas mínimas o parametrizaciones mínimas. ¿Listo? Este es un problema, lo que se llama un problema variacional, ¿cierto? O sea, hay una rama de las matemáticas que se llama el cálculo variacional. No sé si ustedes hayan tenido contacto alguna vez con eso o alguno de ustedes esté haciendo su trabajo de grado con respecto a eso, ¿no? O sea, es un problema de análisis, ¿sí? Son problemas de análisis. Y es en qué consiste, pues hay varios tipos de problemas variacionales, ¿sí? Este problema de las superficies mínimas es un tipo de problema variacional que se llama de las superficies isométricas. ¿Cómo se llama? Perdón. Isotérmicas. No. Bueno, ahora... Yo voy a hablar sobre eso más adelante, superficies No, isotérmicas. paramétricas. Bueno, ¿y en qué consiste? ¿En qué consisten esos problemas variacionales? Es que usted tiene una aplicación entre espacios vectoriales de funciones, ¿sí? O sea, esto es de análisis funcional en realidad, ¿no? O sea, es la relación entre análisis matemático y análisis funcional. Entonces, usted tiene un operador que va entre espacios vectoriales, pero esos espacios vectoriales por lo general son de dimensión infinita. En realidad son espacios de Banach, ¿sí? O sea, son espacios de dimensión infinita con espacios vectoriales de dimensión infinita con una métrica definida ahí. Espacios normados completos. Sí, espacios normados, ¿cierto? Bueno, espacios normados completos, ¿sí? Y, bueno, y entonces lo que usted tiene es que una noción de diferenciabilidad con respecto a ese espacio vectorial, ¿cierto? Una noción de diferenciabilidad con respecto a ese operador, perdón, entre esos espacios. Y lo que usted quiere hallar, pues, es precisamente los puntos críticos de ese operador, ¿sí? Es eso en realidad lo que estudian los métodos variacionales, ¿sí? Entonces, los métodos variacionales estudian puntos críticos de operadores entre espacios vectoriales de funciones, ¿sí? O entre espacios de Banach de funciones. Entonces, hallar un punto crítico utilizando el análisis real, ¿cierto? El análisis en RN. Hallar un punto crítico, pues, es hallar ver dónde las derivadas se hacen cero, en el caso, digamos, de que las funciones sean diferenciables. Entonces, es hallar dónde las funciones se hacen cero. Entonces, por eso aparecen estas derivadas, ¿cierto? O sea, lo que se tiene aquí, o lo que está mostrando Ricardo ahí, es un funcional de área, ¿sí? Fíjense que ese A de t que tiene ahí, ¿sí? Lo que está haciendo es ¿cuál es el dominio de esa función? El dominio de esa función son todas esas funciones que hacen parte de la variación, ¿cierto? Cuando usted hizo la perturbación, digamos, en la La superficie, variación normal. entonces esa le generó una familia de superficies, ¿cierto? Esa familia de superficies Claro, para cada T. es un subconjunto de un espacio de Banach, ¿cierto? Entonces, este operador A lo que hace es a cada una de esas familias asignarle el área que está determinada por ese de barra, ¿cierto? El área determinada en ese dominio de barra, ¿cierto? En la clausura esa de ese dominio D. Entonces, es eso, ¿no? Entonces, es un operador que está yendo de ese espacio de Banach en los reales, ¿sí? Y lo que se quiere, por supuesto, es encontrar los puntos críticos de ese operador, ¿sí? Aquí en realidad toca tener cuidado con esa noción de superficie mínima, ¿sí? Porque no siempre, es decir, es que llamaron superficie mínima a todas las soluciones de ese problema variacional, ¿sí? Entonces, ese problema variacional del área, ¿sí? Se llama eso, áreas isoperimétricas, creo. El problema de áreas isoperimétricas. Bueno, entonces, llamaron
mínimos, ¿sí? A todas las soluciones de ese operador que usted tiene ahí, o sea, a todos los puntos críticos de ese operador. Pero ojo, porque recuerde que no todos los puntos críticos son mínimos. Ahí, digamos, hubo como... Ahí toca tener cuidado con esa... Sí, yo tomé ese en particular, el 0. Eso, hay que tener cuidado con esa connotación que se le está dando a la palabra mínimo. O sea, no siempre son mínimos, ¿sí? Entonces, es encontrar la solución a ese problema variacional, ¿cierto? Eso es lo que significa que una superficie sea mínima, aunque en realidad no lo sea, aunque la superficie no sea mínima. O sea, mínima es como encontrar el área mínima entre todas esas superficies, ¿sí? Puede ser que el punto crítico donde de eso no sea mínimo, ¿sí? Pero así se le llama. Entonces son superficies mínimas. Ahora, por otro lado, no sé si Ricardo va a hablar un poco del problema de Plató. Sí, señor. ¿Va a hablar del problema de Plató? Ah, bueno, entonces más adelante. Sí, yo voy a mencionar todas estas cositas que usted también ha estado diciendo, pero primero entonces la proposición. Ricardo, Sí. es que llegué un poco tarde. ¿Puede la definición de que sea mínimo? Una superficie mínima, una superficie irregular es mínima si cada una de sus cartas locales tiene curvatura media nula. ¿Sí? Esto es. La H. Entonces, Sí, okay. La H que está definida así va a ser 0, o sea, el numerador va a ser 0 en todo el dominio de la carta. Recordemos que la superficie irregular por ser superficie irregular, va a existir una familia de cartas que la cubre. Entonces, cada una de esas cartas que induce una curvatura media, es la superficie mínima si cada una de esas curvaturas medias es 0. Ok. Listo. La proposición dice, sean de un dominio acotado de R2, X una parametrización regular. Entonces, recordemos, la parametrización regular la podemos considerar como si fuera la imagen X de D fuera la superficie y esta fuera la carta local que la cubre. Decimos que la parametrización X es mínima, sí, solo si A' de 0 es igual a 0. Ah, no es decimos, ¿no? Ya sabemos que una parametrización es mínima, se le llaman a las parametrizaciones de la superficie mínima. Entonces, la proposición lo que dice es que es mínima si, solo si A' de 0, esta integral da 0 para toda variación normal de X. Entonces, vamos a ver la prueba en realidad es muy sencilla. De hecho, si X es mínima, pues la definición que significa que la curvatura sea igual a 0 en D, el dominio de la parametrización. Y si H es igual a 0, pues esta integral me va a dar 0. La integral de 0 es 0. A' de 0 es igual a 0, ya se tiene para toda variación normal que consideremos porque me queda la integral de 0. ¿Listo? Entonces, la implicación hacia la derecha ya es la más sencilla. Hacia la izquierda, la otra implicación la vamos a probar por contrarrecíproca. Vamos a suponer que X no es mínima y vamos a llegar a que no se tiene esta condición, es decir, A' de 0 es distinto de 0 para alguna variación normal. Entonces tenemos que buscar una variación normal de tal forma que A' de 0 nos dé distinto de 0. Entonces, si suponemos que X no es mínima, pues ¿qué va a pasar? Va a existir un punto Q en D tal que la curvatura media en ese punto es distinta de 0. ¿Listo? Recordemos que es mínima si es 0 en todo el dominio. Esta va a ser la función h diferenciable que vamos a tomar. Está definida de esta manera. En el punto Q va a ser igual a la curvatura media de Q, a la curvatura media en Q, que ya dijimos es distinto de 0. Puede ser mayor o menor que 0, no importa. Y va a ser 0, va a ser idénticamente 0 por fuera de esta vecindad de Q. Ahora, ¿por qué existe esta vecindad de Q? Les pregunto. Bueno, en realidad el argumento es muy sencillo, ¿no? Es decir, h es diferenciable, es continua. Y si es continua y tenemos un punto en el que es distinto de 0, pues va a existir una vecindad en la que todas sus imágenes van a tener el mismo signo de h de q. ¿Listo? Fuera de esa vecindad estoy definiendo la función h idénticamente nula. Entonces, en todos los puntos de la vecindad, h de las imágenes bajo h van a tener el mismo signo. No estoy diciendo que sean iguales a todas h a la curvatura media en q, sino que van a tener el mismo signo. Si h de q es positivo, pues todas las imágenes
de los puntos en esta vecindad, bajo H minúscula, van a tener el mismo signo. Por fuera de esa vecindad, H la defino idénticamente nula. Listo. Esta va a ser nuestra H que queremos tomar para llegar a que A' de 0 es distinto de 0. Ahora, como esta función de acá es continua, ¿sí? Cada uno de los coeficientes de la primera forma fundamental son continuos. Esto ya hemos dicho que es mayor que 0. H es continuo, continuo. Entonces, como toda esta función es continua, ¿y qué pasa al evaluarla en Q? Esto ya es mayor que 0. Aquí nos queda H cuadrado de Q. La curvatura media en Q elevado al cuadrado, que es un número positivo. Entonces, positivo, positivo y menos 2, negativo. Entonces, esta función en Q me va a dar negativa. Entonces, podemos ver esta A' de 0, que es esta integral, la podemos partir en dos. En la integral sobre la vecindad y más la integral por fuera de la vecindad. Por fuera de la vecindad ya habíamos dicho que es 0, entonces la integral de 0 es 0 y nos queda por dentro de la vecindad. Como la función es continua y en este punto Q es negativa, pues en todos los puntos de la vecindad va a ser negativa. Por lo tanto, la integral, que es A' de 0, es negativa. Llegamos a que A' de 0 es distinto de 0 para alguna variación normal de X. ¿Sí entendieron la prueba? Sí. Listo. Entonces, ahora sí, un comentario, algo parecido a lo que estaba diciendo el profe. De aquí, de esta proposición, podemos decir entonces que las superficies mínimas son aquellas que localmente minimizan su área bajo ciertas condiciones de contorno. Y fue así precisamente como Lagrange definió por primera vez una superficie mínima. Él en realidad lo que hizo fue considerar el problema variacional, como lo mencionaba el profesor, de encontrar la superficie de menor área extendida a través de un contorno cerrado dado. Y en la siguiente diapositiva acá, vamos a entender mejor lo que significa esto. ¿Listo? De hecho, bueno, otro comentario, este problema que fue primeramente fue planteado por Lagrange, se conoce actualmente como el problema de Plateau, en honor al físico belga Joseph Plateau, quien experimentó con películas de jabón. También vamos a ver qué significan estas películas de jabón y cómo están relacionadas con el problema de Plateau. Profe, ¿tiene algo que mencionar hasta acá? Ricardo, H puede variar como sea, ¿cierto? Siempre que sea diferenciable. Sí, H es cualquier función diferencial. Recordemos acá en esta parte, como cuando definimos la variación normal, con respecto a H es una función diferencial cualquiera. ¿Y qué le iba a decir? ¿Y tiene algún ejemplo ilustrativo o ahorita? De que... De una superficie mínima. Un ejemplo mostrando geométricamente o algo así. No, pues al menos un ejemplo de una imagen, de una superficie mínima. Sí, sí, claro, claro. También voy a mostrar ejemplos y aparte, que de hecho los ejemplos que voy a mostrar se siguen de que en realidad las parametrizaciones son isotérmicas. También voy a definir eso más adelante. Listo. Listo, entonces el problema de Plateau. Del problema de Plateau, lo que pasa es que Plateau empezó a experimentar justamente eso con películas de jabón, ¿cierto? Es decir, seguramente todos ustedes han visto los jueguitos cuando van al parque, ¿cierto? De las personas Sí. que venden la solución y los alambritos para hacer burbujas, ¿sí? Ajá. Entonces, la intención es que probar que cuando usted, digamos, tiene un alambre de eso, ¿cierto? Y lo sumerge en la solución jabonosa y lo saca, entonces se forma una película. Probar que esa película, cuando se estabiliza, tiene el área menor entre todas las otras, ¿cierto? Es decir, usted coge el alambre, ¿cierto? Con la membrana que se forma ahí de jabón, y usted lo mueve y entonces empieza a vibrar. En algún momento se estabiliza, por eso también a esas soluciones se les llama estables, ¿no? Entonces, en el momento en que se estabiliza, la superficie que se obtiene ahí es una Va a ser la de superficie menor área. que tiene el área mínima, ¿sí? Entre todas las otras superficies,
que se formaron ahí cuando vibraba la película, ¿sí? Eso es entonces lo que se llama el problema de Plató. ¿Por qué ocurre eso? Entonces Plató era físico y pues lo estudió desde el punto de vista de la física, ¿cierto? Entonces las tensiones superficiales, o sea, hay una tensión que se produce sobre los puntos, sobre cada uno de los puntos de la película de jabón. Esas tensiones superficiales, como ustedes saben, tiende todo en la naturaleza a equilibrarse. Entonces, el equilibrio de esas tensiones superficiales entonces provoca que justamente se obtenga la menor área posible, como todo en la naturaleza, ¿no? En la naturaleza, entonces, la intención siempre es gastar la menor cantidad de energía cuando se produce algún fenómeno. Entonces, o al contrario, ¿no? La máxima, ¿no? La mínima o la máxima. Entonces, en este caso, por ejemplo, bueno, en casos como el recorrido mínimo, ¿cierto? El recorrido donde se gasta la menor energía o, bueno, en términos generales, la naturaleza o minimiza o maximiza, ¿cierto? Entonces, en este caso, esas tensiones superficiales dadas por, digamos, por las diferentes fuerzas naturales que se ejercen sobre la película de jabón, provocan precisamente que se estabilice en justamente la superficie mínima, ¿cierto? Donde tiene área mínima. Eso fue los experimentos de Platón. Y digamos, él planteó el problema, ¿cierto? Y hubo muchas soluciones con diferentes condiciones iniciales, ¿no? Que, bueno, digamos que en este momento tal vez no sea adecuado ponerse a hablar tanto de eso porque, pues, digamos, hay mucha historia ahí alrededor de eso. Por ahora, digamos, como que el interés, por supuesto, de tal vez las superficies mínimas sean los objetos más estudiados en la geometría diferencial. Sí, Se de hecho, estudian por desde aquí mismo, diferentes índoles, ¿cierto? Desde muchas partes se estudian, ¿no? Por ejemplo, están las superficies de Delaunay o, bueno, en términos generales hay muchos estudios acerca de las superficies mínimas y debidamente, seguramente, bueno, Lagrange, claro, lo hizo a partir de ese problema variacional, ¿sí? Y Platón a partir del problema físico, ¿no? Claro, el plató tuvo un poco más de fama con respecto al problema, pues por ser, digamos, de un interés un poco más real, ¿cierto? Encontrar las superficies mínimas y la aplicación de esas superficies mínimas en la física, ¿no? Profe, cuando usted dice que existen otras superficies mínimas, ¿se refiere a que hay otras formas de deformar la superficie que no sea mediante alargamientos del plano normal? No entendí cómo hacía alargamientos del plano sí, normal. existen otras superficies mínimas, Jessy, que no se generan, o sea, así como O sea, por si usted mira, hay varía T y lo que hace la T es deformar el punto en la dirección normal, hacia arriba o hacia abajo, Ah, ¿no? sí, claro, claro, pero Entonces, probablemente hayan hacia otros lados raros y ahí se generará otro tipo de concepto, sí, otro pero tipo de concepto de igual, superficie. igual recuerde que el problema de Platón, bueno, el problema de este problema variacional se estudia cuando t es igual a 0, ¿cierto? O sea, lo que estaba mostrando aquí Ricardo en la proposición anterior, pues era que la superficie es mínima si y solo si el área en t igual a 0 es igual a 0. O sea que en realidad no importa en qué dirección se haga la variación, ¿sí? Por supuesto, No, o sea, me distintos. refiero a que las distorsiones que hay para cada T tienen una dirección que es el vector normal, ¿sí? Sí, Entonces, por ejemplo, que ya no se haga hacia la dirección del vector normal, sino el vector normal con 90 grados, por ejemplo. por eso, a eso me refiero. A eso me refiero, que no importa cuál sea el vector. Igual, Sí, que uno escoja otra familia, otra función vectorial que no sea el vector normal. sí, puede ser. Y que entonces uno diría eso, que uno diría que esa superficie es mínima en ese sentido, sí también vale esto, ¿no? Que A' en cero, que es donde la superficie está la original, Sí, es decir, sea mínima. el vector digamos, lo que da es la familia en la perturbación, ¿cierto? O sea, el vector lo que da, digamos, lo que caracteriza es para cada instante t,
cómo varió cada punto de la superficie original en ese momento, ¿cierto? ¿Dónde está? O sea, dada la superficie original, en cada punto, entonces, por ejemplo, en la dirección del vector normal, entonces, en ese instante t, ¿dónde está? Eso, por supuesto, está dado no solamente por el vector normal, sino por la función h minúscula esta, ¿cierto? Sí, sí. De hecho, Pero Ricardo hizo comentario. si usted cambia ese vector en otra dirección, ¿sí? Claro. Pues igual, es decir, usted podría tener la misma familia, ¿cierto? La misma familia, pero digamos parametrizada en la dirección de otro vector, ¿sí? Ujú. Pero digamos, igual el problema variacional pues seguiría siendo lo mismo, ¿no? Encontrar los puntos críticos ahí, ¿cierto? Encontrar Sí. los puntos críticos cuando t es igual a 0, porque es lo que me interesa. En t igual a 0 es cuando está la superficie original. Entonces quiero estudiar esa superficie original, pero quiero estudiarla como haciéndole una variación. Ahora, pues claro, usted cuando alguien se lanza a la piscina y eso perturba el agua, pues la perturbación va a ser, digamos, de una forma, ¿cierto? Si usted lanza la pelota al agua, digamos, y entonces se produce una perturbación. Entonces usted puede poner ahí una familia que muestre cómo es esa perturbación en la dirección del vector normal, pero esas mismas superficies las puede ver en dirección de otro vector y sigue siendo el mismo problema. ¿Sí? Sí. Sí, sí, ahí no importa la dirección del vector. Lo que pasa es que, como lo muestra aquí Como lo Ricardo, definí era con el vector normal, con el pero vector normal las en cuentas son mucho más fáciles, ¿no? cualquier dirección. Era para facilitar los cálculos. Las cuentas son mucho más fáciles, por supuesto. Pero claro, si usted lo puede, si usted hace las cuentas en la dirección de otro vector, pues el resultado debe ser igual, ¿no? Listo. Listo, Continúe. entonces, ahora, formalmente, el problema de Plato dice así. Para cada curva regular cerrada, C en R3, existe una superficie de área mínima con C como su frontera. Entonces, como lo mencionaba el profe, digamos, esos marcos con la membrana de jabón, el marco viene siendo la superficie, considérela como una circunferencia, ¿listo? Viene siendo la curva, perdón, que es la circunferencia y el área mínima que se va a generar, o sea, la superficie con frontera, esa circunferencia, la que tiene menor área va a ser precisamente cuando está en su punto de equilibrio, ¿sí? O sea, cuando está estable, como lo dijo el profe. Ese sería un ejemplo de cómo podríamos imaginar el problema de Platón. Ahora, unos comentarios. Lagrange, él fue el primero que trabajó con este problema. De hecho, la superficie mínima, la teoría de superficie mínima se debe a él. Y bueno, ahí dice que él no tuvo éxito en encontrar soluciones distintas al plano, que es el caso trivial. El plano siempre es el caso trivial. Es una superficie mínima, la trivial. Luego, en 1776, este señor Monnier descubrió otras dos, el helicoide y el catenoide, que son ejemplos muy especiales y veremos más adelante. De hecho, estas fueron las únicas superficies mínimas que se conocían durante años. Este señor Monnier, ahí como un comentario que quiero decir, además de matemático, que él fue un químico, ingeniero y general de la Revolución Francesa, él fue el que demostró la equivalencia entre las definiciones de Lagrange y la de curvatura media nula, que fue la primera definición que yo di. Él fue el que demostró esa equivalencia. De hecho, hay, como lo dije también al comienzo, hay muchas más formas equivalentes de definir lo que es la superficie mínima. Casi un siglo después apareció Platón y sus leyes que describen a las películas de jabón. No fue hasta en 1930 que Douglas y Radon dieron con la solución completa a este problema. Bueno, yo la verdad es que no puse la demostración porque es demasiado extensa y necesita muchos conceptos preliminares. Si alguien quiere saber más, me dice y yo le comparto el libro de Lawson. Ahí está de forma detallada, son muchas páginas, pero si alguien está interesado, yo lo puedo compartir. ¿Listo? La demostración de este problema de Platón que dio Douglas. Ellos dos la dieron de forma independiente en el mismo año, pero la de Douglas es más completa, ¿sí? Por decirlo así.
Las películas de jabón, desde la definición, son estructuras formadas por una capa de agua y de jabón, que están determinadas por la tensión superficial. La tensión superficial es una propiedad que tienen las superficies de los líquidos como las burbujas. Aquí puse como una imagen para que lo vieran y lo pudieran entender. Esa propiedad hace que ellas tengan esta delgada membrana elástica, por así decirlo. ¿Listo? Específicamente lo que significa la tensión superficial es la capacidad de energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de área. Bueno, eso no es... Una observación, Ricardo. Las superficies mínimas son un ejemplo, ¿sí? Es, digamos, el primer ejemplo, o sea, es el origen, en realidad, del estudio, digamos, de las superficies estables, ¿sí? Entre esas, es decir, las superficies estables van a estar relacionadas también, por supuesto, con estos problemas variacionales, ¿sí? Con estos problemas isoperimétricos. Y es, digamos, un ejemplo de, de superficies con curvatura media constante, ¿sí? Superficies con curvatura media constante. Entonces, claro, cuando la curvatura media constante es 0, entonces se llama de superficies mínimas. Pero, por supuesto, existen otras donde la curvatura no es 0. Por ejemplo, en esas burbujas de jabón que usted está mostrando ahí, claro, ahí la curvatura no es 0, pero lo que se tiene es que la curvatura va a ser constante, la curvatura media va a ser constante, ¿sí? Y existen, por supuesto, también muchos ejemplos las interesantes, burbujas que se mucha forman de esfera. teoría interesante acerca de las superficies con curvatura media constante, ¿no? Y eso, por supuesto, salió a partir de esto. O sea, hay un problema de Platón generalizado donde pues ya no se busca la superficie mínima, sino la superficie que tenga curvatura media constante. ¿De acuerdo? Listo. Bueno, estas películas tienden a conseguir la configuración mínima de la superficie. Es lo que estaba diciendo sobre la relación que tienen las películas de jabón con el problema de Platón. Aquí podemos ver un marco helicoidal que forma una superficie mínima. ¿Listo? A partir de las películas de jabón. Yo tengo preparado un video muy corto, me gustaría mostrarles para que tengan una mejor perspectiva de esto que es tan importante, pero antes, si, profe, me permite mostrar el video, claro. Sí, por supuesto. Eso no dura sino 4 minutos, pero entonces, antes voy a mostrarles los que son las 3 leyes de Platón, que Platón las postuló a partir de sus experimentos. ¿Sí? Él vio que estas películas de jabón tenían propiedades importantes y a partir de ellas postuló las 3 leyes que describen su forma y configuración. La primera ley, no voy a entrar en detalle, solo les voy a mostrar las 3 leyes para que las conozcan, ¿sí? Pero no voy a entrar en detalle lo que significa cada ley. Si varias láminas de jabón se intersecan, lo hacen de 3 en 3 a lo largo de una línea, que esa línea recta es llamada la frontera de Platón, formando entre sí ángulos de 120 grados. La segunda ley, 4 de estas líneas se intersecan en un solo punto, formando un ángulo de 109.47 grados. Y la tercera, una película de jabón que pueda moverse libremente sobre una superficie se interseca con ella misma, formando un ángulo de 90 grados. Eso es. Ahora sí, bueno, les voy a mostrar el video. Aquí explica mucho mejor que yo. Esas 3 propiedades son propiedades que caracterizan las soluciones mínimas que usted también dio. O sea, es otra forma de caracterizar Sí, que H sea 0. aunque no necesariamente son superficies mínimas, ¿no? No necesariamente son superficies mínimas, ¿no? Por ejemplo, cuando usted ve una burbuja de jabón, ¿cierto? Por ejemplo, las del parque, ¿cierto? Con el aparatico que sacan los señores ahí. Entonces, esas burbujas de jabón, cuando se estabilizan, pues forman una esfera, ¿sí? Entonces, la esfera, por supuesto, no tiene curvatura media 0, pero tiene Pero es curvatura media constante y, por supuesto, eso es solución también de un problema variacional. Ok.
existen fenómenos complejos en la naturaleza que el hombre aún no puede conocer mediante sus sentidos. Por ejemplo, el espacio. El universo resulta un misterio para la humanidad. Para comprenderlo, se valió de la observación de fenómenos más cercanos, fenómenos más sencillos, con comportamientos similares a esos más complejos, y así poder entenderlos. ¿En qué se parece un agujero negro en el espacio-tiempo con una burbuja de jabón? ¿Qué tienen de particular las burbujas o las láminas de jabón? La solución jabonosa en ciertas concentraciones produce un material delgado, suficientemente flexible y resistente que le permite adquirir distintas formas de acuerdo a los bordes a los cuales está adherido. Estas formas que adquieren no son caprichosas, responden a las fuerzas que se ejercen sobre la película de jabón, como el aire al soplarlas y la tensión del material. Esto produce que se estire y se contraiga, agrandando y disminuyendo el área de la lámina de jabón, hasta que se detiene en una posición de equilibrio. En realidad, todo sistema físico intenta alcanzar un estado de energía mínimo. Al alcanzarlo, se detiene adquiriendo el estado de equilibrio. Estamos en presencia de una superficie mínima. Para que cada estructura que hagan una vez que la lámina de jabón se quede quieta o adquiera una posición de equilibrio, obtendrán una superficie mínima con esos bordes particulares. Las pompas o burbujas de jabón no tienen bordes. Son las que minimizan el área, manteniendo constante el volumen de aire que encierra. La única pompa en equilibrio es la esfera, por eso las burbujas tienen esa forma. ¿Qué pasa si estiramos la película de jabón que une dos aros circulares? ¿Se formará un tubo cilíndrico de jabón? La superficie que se forma es una superficie mínima, llamada catenoide. Pero si tiramos demasiado, la película se rompe y cada una de las partes vuelve a buscar un estado de equilibrio. Y las nuevas superficies producidas son mínimas. Un agujero negro es una región del espacio-tiempo de la cual nada, ni siquiera la luz, puede escapar. El borde de esa región se lo llama horizonte. El horizonte de un agujero negro se comporta de la misma manera que una película de jabón, minimizando áreas. En la Universidad Nacional de Córdoba hay matemáticos que estudian la geometría de distintas superficies y espacios. Hay otros investigadores, como es el caso de los físicos del FAMAF, que utilizando los mismos principios que se aplican a las superficies de jabón, descubrieron nuevas propiedades de los horizontes de los agujeros negros. Bueno, ese era el video que les quería mostrar, me pareció muy interesante. Hasta acá va la parte del problema de Platón. ¿Listo? Si tienen algún comentario, pues me dicen. Ahora seguimos con las superficies isotérmicas y algunos ejemplos. ¿Me están escuchando? Creo que me siento como solo. Sí, continúe. Sí, lo estamos escuchando. Listo, listo. Bueno, de la definición. Sea X una parametrización regular, definimos el vector de curvatura media como h negrilla igual a la curvatura media por el vector normal. Entonces, este vector pues, va a tener la misma dirección del vector normal y va a tener una magnitud del valor absoluto de la curvatura media. ¿Listo? Tomando h minúscula igual a la curvatura media, tenemos que A' de ser está dada por esta integral. Bueno, ¿por qué esta expresión? Entonces, ¿qué pasa si reemplazamos h negrilla igual a h
la curvatura media por el vector normal. Entonces recordemos, esta curvatura media es una función escalar, va de U en R. Entonces viene siendo un escalar, sale del producto punto. Sale acá y acá, o sea, sale como un h cuadrado. Ahora, como nosotros llamamos h minúscula igual a la curvatura media, podemos verlo como ese h cuadrado como h minúscula por curvatura media. Y nos queda menos 2h minúscula curvatura media por la norma al cuadrado de n, que es un vector normal unitario, es 1. Entonces, llegamos a esta misma de acá, ¿listo? Menos 2h por h mayúscula raíz de g menos f cuadrado. Y es negativo, ¿por qué? Porque esto, h cuadrado es positivo, raíz de esto es positivo, menos 2 es negativo. Entonces la integral en todo el dominio, bueno, en todo la herencia de D es negativa. O sea, ¿cómo podemos, a partir de esta definición y de esta observación, podemos decir que geométricamente este vector de curvatura media, bueno, ahí lo que hace es que si deformamos a X, a la parametrización en esta dirección, la de curvatura media, el área, recordemos que A' de 0 es, A' de T, perdón, A de T es el área de X a la T. Cuando derivamos en el punto inicial, en T igual a 0, nos da que la derivada es negativa. Eso quiere decir que, pues podemos decir que es inicialmente decreciente. Más o menos así sería como lo que significa geométricamente. Ahora no, pues de esto sí no tengo un ejemplo como una imagen, pero pues tampoco es que la necesitemos para lo que viene. La definición, ahora sí, una superficie, perdón, una parametrización regular es isotérmica si E es igual a G y F es igual a 0. Estos E, F y G son los coeficientes de la primera forma fundamental con respecto a la parametrización X. Entonces, X es isotérmica si E es igual a G y F es igual a 0. Una proposición. Si X es una parametrización isotérmica, entonces, o sea, para cualquier parametrización isotérmica se va a cumplir esto. Este vector, bueno, esta función vectorial va a ser igual a 2e por el vector de curvatura media. La prueba. Por ser X isométrica, pues se tiene que E es igual a G, F es igual a 0, pero recordemos que E está dado por este producto punto, G por este de acá, y F el producto punto de las derivadas XU y XB. Y esto es igual a 0. Listo. ¿Qué se hace? Derivamos con respecto a U. Derivamos estas dos ecuaciones. Esta la derivamos con respecto a U, nos da esto de acá. Si recordemos, la derivada de un producto punto es el producto punto entre la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el producto punto de la derivada del segundo por el primero sin derivar. Bueno, como ambos términos, como ambas son las mismas funciones en ambas componentes, pues, y como el producto punto es simétrico, pues nos queda esto de acá. 2 veces la derivada parcial de XUU con X. Y acá lo mismo, derivamos parcialmente con respecto a U, igualamos. Ahora, esta otra ecuación, hacemos lo mismo, derivamos parcialmente con respecto a U. Sí, con respecto a U, y nos da esto. Entonces, la derivada de la primera con respecto a U es esta, por la segunda sin derivar, más el producto punto de la primera por la derivada de la segunda con respecto a U. Hacemos lo mismo derivando con respecto a B, ambas ecuaciones. Llegamos a estas dos de acá. ¿Sí me siguen? ¿Me siguen? ¿Hasta ahí va todo claro? Sí, sí. ¿Sí está claro para todos, muchachos? Ahí es lo único que he hecho es usar la hipótesis de que X es isotérmica, es esto, y derivar con respecto a U y B. Nada más. Bueno. Luego se tiene esta cosa de acá. A ver, ¿de dónde sale esta primera ecuación? Entonces, XUU con XU igual a XBU con XB.
Entonces, simplemente dividí entre 2 ambos lados de esta ecuación, de esta igualdad, xu, xu igual a xbu, xb. Ahora, este término de acá viene siendo este mismo, ¿no? Este mismo. Entonces, quiere decir que va a ser igual a menos este producto punto. Menos xbb con xu. Menos xbb con xu. ¿Listo? De la misma manera, la segunda y la tercera ecuación, pues se llega a esta. Lo que hacemos es dividir entre 2 acá ambos lados y ahora nos queda este que se repite, perdón, este que se repite acá, pues es igual a menos este. Ya, eso es. Luego, paso a sumar este término, este producto punto acá, y da igualado a 0. Bueno, de una vez, como el producto punto es una función lineal, pues entra así las primeras componentes y la segunda se deja quieta. O sea, cuando tienen un término en común, pues se suman las otras dos componentes, xu más xbb igual a 0. Lo mismo con este, pasa a sumar, se suman las primeras componentes, queda el producto punto entre este y xb igual a 0. Bueno, de aquí uno puede concluir que este vector xu más xbb es ortogonal a xu y a xb. ¿Qué quiere decir? Como el vector normal n también es perpendicular a ellos dos, pues este con n va a ser paralelo, ¿sí? xu, este vector, va a ser paralelo a n. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, de la fórmula de curvatura media, como yo tengo que E mayúscula es igual a G mayúscula, entonces, y F mayúscula es igual a 0, pues se va este término, reemplazo en vez de G, le pongo E mayúscula, esta F cuadrado es 0, me queda esto de acá, divido entre E, arriba en el numerador y en el denominador, divido entre E mayúscula, y me queda esta expresión. Luego, esto lo paso a multiplicar, queda 2 por E por la curvatura media, igual a E más G. Recordemos, E minúscula, el coeficiente de la segunda forma fundamental, está dado por este producto punto y G por este de acá. Nuevamente el producto punto es lineal, entonces sumo estos dos términos. Dejo el n quieto, los que tienen ese término en común, y sumo las otras componentes, xu más xbb. Listo. Ahora, como este vector es paralelo a n y tenemos esta igualdad, 2e por h es igual a esto de acá, concluimos que xu más xbb es igual a 2 por e por el vector de curvatura media. ¿Listo? Recordemos, este vector de curvatura media es a por el vector normal. ¿Qué pasa? Si aplicamos producto punto a este, para que lo vean mejor, si no entendieron la implicación de acá, de este a este, entonces véanlo así. O sea que en el producto punto a este vector con n da esto, y este vector producto punto n queda 2eh por la norma de n al cuadrado, que es 1. Listo. Esa es la demostración. Entonces, siempre que tengamos, bueno, esta proposición es muy importante, nos va a ayudar para caracterizar las superficies mínimas. Entonces, siempre que tengamos una parametrización isotérmica, se va a cumplir esta igualdad. Una definición, bueno, creo que esta ya la conocemos todos, lo que es el laplaciano de una función diferenciable de Rn en R, o sea, una función con n variables. Esta forma, el laplaciano de f, es la suma de las segundas derivadas parciales. Bueno, con respecto a bueno, está así. La derivada parcial de f con respecto a x1 dos veces, más con respecto a x2 dos veces, más así con las demás variables. Diremos que f es una función armónica si el laplaciano, si esta cosa es igual a 0. Un corolario. Sea X una parametrización regular isotérmica. Entonces, estamos con las condiciones, podemos utilizar esta cosa de acá, ¿no? X de U más X sub BB es igual a 2H. Listo. Entonces, X es mínima si y solo si cada una de sus funciones coordenadas son armónicas.
O sea, la derivada parcial de f con respecto a u 2 veces más la derivada parcial de f con respecto a b 2 veces es igual a 0, y lo mismo para g y h. Entonces, ahí tenemos una caracterización de las superficies mínimas a partir de las parametrizaciones isotérmicas. ¿Listo? Es mínima si solo si sus funciones coordenadas son armónicas. Pero esto a su vez, que estas tres funciones coordenadas sean armónicas, a su vez es equivalente a que el laplaciano de x, que lo podemos definir como x sub u más x sub bb, es decir, el vector de segundas derivadas parciales con respecto a u y con respecto a b, la suma de esos dos me dé 0. Es equivalente, ¿no? Es simplemente la de que f, g y h sean armónicas. Veamos, bueno, la demostración de este corolario es muy sencilla. Como x es isotérmica, x sub u de la proposición anterior, x sub u más x sub bb es igual, bueno, esto, es igual a 2EH. ¿Listo? Ahora, si x es una parametrización mínima, ¿qué pasa? H es igual a 0, la curvatura media es igual a 0. Por lo tanto, este, que es el vector de NR3, donde cada función es el laplaciano, eso significa en la primera componente el laplaciano de f, en la segunda el laplaciano de g y en la tercera el laplaciano de h. Entonces, como h es igual a 0, este vector va a estar igualado al 0 de R3, ¿sí? O sea, cada función es armónica. Se tiene la implicación hacia la derecha. Pues de hecho es un sí solo sí, ¿no? Porque esta E siempre es distinto de 0. Por lo tanto, si las funciones son armónicas, esto me va a dar 0. Como la E es distinta de 0, me queda que la curvatura media es igual a 0, que es la definición de parametrización mínima. La parametrización es mínima si su curvatura media es 0. Bueno, entonces tenemos este corolario, y ahora sí, a partir de este corolario vamos a dar algunos ejemplos. Los que ya nombré, el catenoide y el helicoide. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Usted averiguó por qué se llaman isotermas esas aplicaciones? Que ¿por qué se llaman así? No lo busqué, la verdad. Bueno, no, la verdad yo tampoco sé, ¿no? Supongo que debe ser por aplicaciones de la física, ¿no? Una transformación es isotérmica, digamos, eso tiene que ver, digamos, con gases, ¿no? Sí, se produce una conservación de temperatura, ¿no? Si la transformación que se hace de un punto a otro conserva la, la Como, temperatura, ¿sí? como temperatura homogénea, me suena. Ahora, lo que no sé es qué tiene que ver eso con las superficies mínimas, ¿no? Y pues seguramente debe tener algo que ver para que lo hayan nombrado así, ¿no? Sí, algún sentido físico debe tener ahí relacionado, pero no, la verdad no lo busqué. Bueno, ahí queda para que lo investiguen. Ujú. Bueno, entonces, como ya le había mencionado, el catenoide y el helicoide, estas son las parametrizaciones de cada uno de ellos, son superficies mínimas. Y lo vamos a mostrar utilizando el corolario anterior, este. Entonces, lo primero que debemos hacer es mostrar que cada una de estas parametrizaciones es isotérmica. Y de hecho, esto ya lo habíamos hecho en un trabajo que dejó el profe, de probar que estas dos superficies son localmente isométricas. Bueno, ahí es distinto el término, pero nos va a servir. Nosotros probamos que estas dos superficies, bueno, los que hicimos la tarea, probamos que estas dos superficies eran localmente isométricas porque sus coeficientes de la primera forma fundamental eran iguales, ¿no? El coeficiente E con respecto a esta parametrización era igual al coeficiente E con respecto a esta. Lo mismo con F y con G. ¿Sí? Como eran iguales, pues concluíamos de una proposición que está en el libro que son localmente isométricas. Listo. Entonces, probamos que E de este era igual a E de este, que a su vez eran iguales a G de este y a G de este. Es decir, son isotérmicas. A ver si lo escribo por acá.
Entonces, esta E la voy a denotar como el coeficiente de la primera forma fundamental, tanto de la del catenoide como la del helicoide. Probamos que este coeficiente era igual a G y estaba dado por A cuadrado por el coseno hiperbólico cuadrado de B. Esa para ambas parametrizaciones. Y F igual a 0. Entonces, como era igual a G y F es igual a 0, quiere decir que ambas parametrizaciones son isotérmicas. ¿Listo? Ahora sí podemos usar el corolario. Para probar que esas parametrizaciones son mínimas, lo que debemos hacer es probar que cada una de estas funciones, las funciones coordenadas, tanto el catenoide como el helicoide, son funciones armónicas. Y pues eso se puede ver, ¿no? Aquí, ¿qué pasa si derivamos dos veces esta función? Empecemos con esto. Derivamos dos veces con respecto a u. Me queda menos esto mismo, ¿sí? Porque esto es constante. Aquí la segunda derivada va a dar menos coseno de u. Entonces, cuando derivo dos veces esta función con respecto a u, me va a dar menos esto mismo. Ahora, más la segunda derivada de esto con respecto a b. Coseno hiperbólico, la derivada es seno hiperbólico. La derivada de seno hiperbólico es coseno hiperbólico. Me va a dar el mismo término. Al sumarlo con la segunda derivada parcial con respecto a u, pues me va a dar 0. Es decir, esta función es armónica. Lo mismo acá, porque son funciones coseno, seno hiperbólico, lo mismo acá y acá. Por lo tanto, estas cuatro son armónicas. Y esta, pues, más sencillo porque las segundas derivadas parciales son 0. Al sumarlas da 0. Acá también. Quiere decir que para el catenoide y para el helicoide, sus funciones coordenadas las tres son armónicas. Como son parametrizaciones isotérmicas, eso ya lo habíamos probado, concluimos del corolario que son superficies mínimas. De hecho, se puede demostrar también que el catenoide es la única superficie de revolución mínima. Y el helicoide es la única, bueno, además del plano, la única superficie reglada mínima. Eso se puede probar. Por ahí está la demostración en el libro. Y sinceramente yo la leí y no entendí muchas cosas, entonces no, ¿cómo voy a explicar algo que no entendí por completo? No, Sí, no eso hace parte de la teoría de Delaunay de encontrar problemas variacionales, pero sobre superficies de revolución. Entonces, encontrar las superficies que tengan curvatura media constante como superficies de revolución. Esas superficies se llaman superficies de Delaunay. Y en realidad solamente hay unas, es decir, lo que demostró Delaunay, pues es que solamente hay unas cuantas, ¿no? O sea, el onduloid, el nudoid, ¿cierto? Y otras. Y entre esas cosas, pues también Delaunay demuestra, pues, que la única de esas superficies que tiene curvatura media constante igual a 0 es el catenoide, ¿no? Justamente. Bueno. El otro ejemplo se llama, es la superficie mínima de, no sé si se diga Enneper o Enneper. Bueno, es de este señor. Y la parametrización está de esta forma. ¿Listo? Entonces, para probar, nuevamente usamos el corolario para probar que es mínima. Entonces, primero, veamos que es una parametrización isotérmica. Ya acá hice las cuentas. Entonces, lo primero que se debe hacer es calcular las derivadas parciales con respecto a u y b. ¿Sí? Entonces, derivamos con respecto a u, que nos queda 1 menos, bajo el 3, queda menos u cuadrado más b cuadrado. La segunda función, 2ub, la tercera 2u. Hallo las derivadas parciales ahora con respecto a b, da esto. El coeficiente e
de la primera forma fundamental es hacer el producto punto entre este con el mismo, ¿sí? O sea, esto al cuadrado más esto al cuadrado más esto al cuadrado. Simplificando esas operaciones llegamos a esta. 1 más u cuadrado más b cuadrado, todo al cuadrado. F es el producto punto entre este con este, entonces este por 2v más 2v por este, más, bueno, menos 4u por b. Bueno, se cancelan algunos términos, que aquí queda 2v y 2v da 4v, menos 4v es 0. Bueno, Ricardo, yo creo que no es necesario mostrar ahí tanta minucia de esas cuentas. Sí. Bueno, aquí mostré que la superficie era isotérmica porque este coeficiente y el de E y G son iguales, F es 0. Entonces, para probar que la superficie era mínima, solamente tocaba que ver que esta suma de segundas derivadas parciales daba 0. Y efectivamente da 0. Luego es mínimo. ¿Listo? Aquí, digamos, tal vez, bueno, tener ya una superficie que uno sepa que es mínima y demostrar pues que es mínima, pues es muy fácil, ¿cierto? Igual es solamente o haga lo que usted está haciendo ahí o pues encuentre la curvatura media, ¿cierto? En realidad no es muy complicado. El problema interesante es al revés, es decir, ¿cómo encontrar superficies mínimas? ¿Cómo encontrar superficies mínimas? ¿Sí? Es decir, ¿de dónde aparecieron estas? O sea, ¿de dónde salieron el catenoide, el helicoide, la superficie de Neper? ¿Hay alguna forma de encontrar superficies mínimas? De hecho, sí, ese es un ejercicio que está en el libro, el ejercicio 14. Pues yo no lo puse, pero lo puedo buscar. Y a partir del catenoide y del helicoide uno puede hallar más superficies mínimas. ¿Usted hizo el ejemplo de la superficie de Scherk? Sí, ahí está también. Porque ese, digamos, es uno de los, digamos, la superficie de Scherk es la primera superficie encontrada diferente de estas, ¿no? Diferente del catenoide, del helicoide, ¿cierto? Que son formados como a partir de superficies de revolución o a partir de superficies regladas, ¿sí? La superficie de, bueno, esta superficie de Neper y la superficie de Scherk son superficies encontradas como solución de ecuaciones diferenciales, ¿no? El método de Weierstrass. No sé si usted lo tenía ahí de pronto apuntado. Entonces, el método de Weierstrass es un método donde pues, lo que se tiene es un modelo de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Que al resolver ese modelo de ecuaciones diferenciales, pues se encuentran las coordenadas de superficies mínimas, ¿cierto? O superficies con curvatura media constante. Y esa parte no lo viene en La, el libro. la superficie de Scherk, no sé si la tenga por ahí para que la muestre. Tiene el dibujito de la superficie de Scherk. Esta es la parametrización. Ajá. Entonces, En realidad tiene varias parametrizaciones, ¿cierto? Dependiendo también de la forma como se resuelva la ecuación diferencial. ¿Esa es la superficie de Scherk que tiene? Ah, pero es que son dos. No, la otra, la que es suave. pues la parametrización que daba el libro era esta, no encontré otra. Yo la grafiqué tal cual y me dio esta superficie. La otra que tengo, pues es la de Neper. Es esta. No, hay una superficie de Scherk que tiene pues un dominio ajedrezado, ¿cierto? O sea, los cuadros están como en un cuadro de ajedrez, como en un tablero de ajedrez, está distribuido el dominio, ¿cierto? En un cuadro existe el dominio, en el otro cuadro no, ¿sí? Y lo que se tiene es como que en cada cuadro una silla de montar. Creo que hay un dibujo en el libro, maestro. El dibujo que muestra el libro sí es cuando lo intersecta con el plano XY, que se va a ver lo que usted dice como un tablero de ajedrez. Entonces esa superficie, por ejemplo, esa superficie de Scherk es muy interesante por eso, porque no es una superficie que se haya encontrado así por ensayo y error, sino que es una superficie solución de una ecuación diferencial expresada por Weierstrass, ¿no? Entonces esta es una superficie, digamos, como solución de problema variacional, ¿cierto? Se encontró esa solución como problema variacional, ¿sí? Y es bien interesante.
Bueno, ¿usted ya termina ahí, Ricardo? Pues yo iba a mencionar unas cosas, pero si quiere mejor no. Era sobre las funciones armónicas para llegar a la superficie de Church. Ahí termino, con el teorema de Oserman. Las funciones holomorfas y esas cosas. Bueno, yo creo que eso no lo hagamos. Eso, si alguien tiene interés en hacerlo, pues lo puede estudiar. Sí, Sí, igual yo voy a compartir el PDF y el video también. Sí, mi trabajo de grado de la carrera de matemáticas fue justamente sobre la superficie de Scherk, ¿no? Fue el estudio de esta superficie, las diferentes formas de encontrar que se muestra como esta superficie como solución de ecuaciones diferenciales, ¿no? Es muy interesante. Bueno, Ricardo, muy bien. Muchas gracias.